Bueno, mi nombre es Quintín Rodríguez. Voy a estarlos acompañando como anfitrión del evento. Quiero aprovechar a agradecer al observatorio por haberme invitado a acompañarlos. Le doy la bienvenida a Nixa, Julio, a Constanza, eh, también Ronald, creo que lo vi por allí, a Ronald también. Hola, bienvenidos, que son nuestros ponentes del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando en torno al tema integración o retorno, balance y perspectivas de la migración venezolana. Quiero comentarles un poquito, antes de comenzar, sobre el observatorio para aquellos que nos acompañan por primera vez. El Observatorio Venezolano de Migración es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, orientado a difundir información relevante, transparente y estrictamente basada en evidencias estadísticas acreditadas sobre las dinámicas migratorias en Venezuela. Como observatorio, el objetivo es analizar y difundir información de manera sistemática y permanente. Además, contribuir en la promoción de espacios de debate y formación sobre este fenómeno social que hoy en día impacta de forma importante el contexto nacional. En base a este objetivo, que es el que nos orienta como observatorio, es que se realizan estos eventos que buscan concentrar y permitir la participación de la mirada de diferentes expertos y actores que tienen que ver con el tema de la migración. Hoy vamos a contar con Anixa Freites, vamos a contar también con Ronald Fabián Rodríguez Durán y vamos a contar con Julio Croci y unas palabras de cierre de Constanza Armas como parte del programa que tenemos para compartir con ustedes. Eh, Así que no sé si les parece que iniciemos. Anixa, ¿te parece bien que empecemos o esperamos unos Sí, minutos más? no, creo que podemos arrancar y otras personas se irán incorporando en la medida en que transcurra el foro. Perfectamente. Bueno, vamos a comenzar precisamente con Anixa. Anixa es geógrafa de la UCB, doctora en demografía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, del OCAP, desde 2012, coordinadora del proyecto ENCOVI desde 2014 y coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración. Anixa, cuando quieras. Gracias, Quintín, por la presentación. Gracias a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. También mi agradecimiento para Ronald y para Julio, quienes me acompañan como ponentes en este foro. Es la primera actividad que organizamos este año desde el Observatorio Venezolano de Migración. Creemos que tenemos un buen tema para poder intercambiar información y discutir un poco sobre la situación de la migración venezolana, pensando en esos dos aspectos que el título del foro encierra, que es la integración de los migrantes venezolanos en los lugares de acogida o la eventualidad de las situaciones de retorno. La presentación que haremos en la tarde de hoy está basada principalmente en los resultados del proyecto ENCOVI. En razón del tiempo que es corto, vamos a proporcionar solamente unas pinceladas de la situación social a los fines de demostrar el nivel de deterioro alcanzado por la población venezolana, hecho que también ayuda a establecer las explicaciones sobre el éxodo ocurrido en los últimos 5 años y también un poco tener idea del contexto en el que eventualmente podrían ocurrir movimientos de retorno. Vale recordar que la ENCOVI es una investigación sobre las condiciones de vida de la población venezolana
que coordinamos desde la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 2014. Se trata de un operativo de recolección de información mediante entrevistas en los hogares. En esta última edición, el tamaño de la muestra, según el diseño que adoptamos, fue de 17.000 hogares y logramos entrevistas completas de 14.000, y ese trabajo de campo lo hicimos entre febrero y abril del año 2021. Es importante tener en cuenta este periodo de referencia porque la información que estaremos compartiendo con ustedes, pues está relacionada con lo que estábamos viviendo en ese momento. En los 3 trimestres que siguieron del año, pues algunas cosas han podido cambiar con respecto a la información, a la radiografía que hicimos en ese momento, y pues habría que actualizar ahora en una nueva edición de ENCOVI para ver cuáles son los cambios que se han producido. Con relación al contexto económico, deberíamos decir que, bueno, que el impacto global de esta crisis que tenemos es un país empequeñecido en términos económicos, pero también en términos demográficos, con elevados niveles de pobreza y de desigualdad, y con un gran escepticismo respecto al futuro. Las estimaciones de la caída del Producto Interno Bruto en el periodo 2014-2020 mostraron una reducción acumulada del 74%, una contracción de ese nivel pues es reveladora de la pérdida de capacidad, de la capacidad potencial de producción y de productividad que ha tenido el país. Hoy se produce prácticamente el 20% de lo que se producía hace 7 años. Estos efectos son difíciles de revertir en el corto y mediano plazo, particularmente si se tiene en cuenta el colapso de la renta petrolera. Los ingresos petroleros cayeron en Venezuela, como bien sabemos, a causa de una combinación de factores, muchos de ellos esencialmente domésticos, la mala gestión en PDVSA, la falta de inversión, pero también se han añadido últimamente el impacto de algunas sanciones. El gobierno nacional está reportando en el informe que presentó a la Nación el fin de semana pasado un crecimiento cercano al 3% para el 2021. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica habíamos hecho pronósticos de la tendencia en el crecimiento económico y se estimaba una desaceleración de la caída que venía registrando el país en el orden del 6%. La CEPAL hace una estimación de una desaceleración de la caída, pero en el orden de 3%. En todo caso, los efectos adversos de esta recesión económica no están superados por esta última medición. Si nosotros estábamos en el sótano 10, pues ahora estamos en el sótano 9. La buena noticia es que no seguimos cayendo según este último resultado, pero todavía hay muchas cosas que hay muchos problemas que habría que superar. También es muy importante tener en cuenta la persistencia de una elevada inflación. Otro de los anuncios del gobierno fue que Venezuela salió de la hiperinflación. No obstante, se mantiene una inflación elevada, la más elevada del mundo, 686%, cuando la mayoría de los países de la región de América Latina tienen inflación de un dígito. Por otro lado, hay una economía subterránea, ilícita, no sé, hay muchas maneras de llamarla, que tiene que ver con actividades extractivas o con otras oportunidades de negocio, pero no son operaciones. Estimar el impacto que ellas están teniendo en esta reactivación de la economía que parece estar registrando Venezuela en estos últimos meses. La siguiente, tenemos que resaltar que en Venezuela llegamos a una situación de emergencia humanitaria
que no está resuelta. No se aprovechó la enorme bonanza de ingresos para cometer las reformas estructurales que el país requería. Entramos en un proceso de polarización, inestabilidad política, concentración del poder, controles sobre la actividad económica y un profundo proceso de desinstitucionalización de la vida democrática. En el discurso político oficial, pues se atribuye a las sanciones la responsabilidad de esta crisis, no obstante que ella empezó a gestarse bastante antes del 2017. Probablemente algunas sanciones han tenido algunos efectos adversos, pero no la responsabilidad absoluta. Lo cierto es que desde el 2014 comenzó, como vemos en la gráfica, comenzó a registrarse un crecimiento de la pobreza de ingresos que ha alcanzado su techo en los últimos años en cuanto a la pobreza total, al punto que 94-95% de los hogares perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el 2020 el 68% de los hogares no alcanzaba a cubrir los costos de la canasta alimentaria, siendo categorizados esos hogares en situación de pobreza extrema. Ese descenso que estamos viendo en el 2020 con respecto al 2018 tiene que ver con el hecho de que el gobierno nacional concentró su política social en la entrega de bonos mediante un mecanismo de autoselección, que es el sistema Patria, y ello tuvo un impacto favorable sobre los hogares en esa condición. La ENCOVI 2021, por el contrario, está reflejando un incremento de 9 puntos porcentuales en el nivel de la pobreza extrema, y esa variación la interpretamos que tiene que ver con los efectos de la inflación sobre los bonos que está entregando el gobierno nacional. En la siguiente podemos ver que en vista de que la pobreza de ingresos ya discrimina poco el espectro social, usamos la medición de la pobreza multidimensional, la cual se basa en 3 indicadores de privación que están relacionados con 5 dimensiones, como vemos en la tablita: educación, vivienda, empleo, servicios, ingresos. Si bien es inevitable que la mayor parte de la determinación de la pobreza provenga de los ingresos percibidos en los hogares, una de las ventajas de este enfoque de la pobreza multidimensional es que nos permite identificar en qué medida otras dimensiones están contribuyendo a la determinación de la pobreza. Y podemos ver las variaciones entre el periodo 2019-20 y 2021 y cómo el deterioro que hemos observado en las variables sobre educación, sobre vivienda y sobre servicios básicos, deterioro de servicios básicos, están aumentando su contribución en la determinación de la pobreza. En la siguiente vamos a ver que en materia de educación, uno de los aspectos a destacar es que por efecto de la migración, la demanda potencial de educación se redujo en 1,7 millones, aún teniendo menos población demandando acceso a la enseñanza en los diferentes niveles, pues no ha habido progresos en los niveles de cobertura educativa. Por el contrario, tenemos para el último año 550,000 estudiantes menos en el stock de inscritos en ese periodo académico. Y la tasa de cobertura global entre la población de 3 a 24 años, como podemos ver en la lámina, cayó 5 puntos porcentuales en un año. Se debe mencionar que los establecimientos educativos fueron cerrados en todos los niveles de enseñanza desde marzo de 2020. Se finalizó ese periodo académico 2019-2020 con una modalidad de aprendizaje a distancia, y se desarrolló todo el periodo 2020-2021 con las escuelas cerradas. Ahí en la gráfica, bueno, mirábamos que las tasas de matriculación en todas las edades disminuyeron, pero con una intensidad mayor en los extremos del espectro etario, en las edades entre 3 a 5 años, con lo cual pues,
aumentó la privación de niños en cuanto al acceso a la educación inicial, y con ello pues el apresto que se brinda para el desarrollo de competencias que pues son necesarias en la continuidad del proceso educativo. Y en el otro extremo, entre la población de 18 a 24 años, y eso lo hemos constatado con el vaciamiento que han experimentado nuestras universidades. En esta situación de cierre de escuela, pues en la SCOBY 2021 hicimos una serie de preguntas para indagar en los hogares cómo se lleva adelante este proceso de aprendizaje de la población escolarizada con las escuelas cerradas. Rápidamente, pues citamos algunos resultados. El 90% de los inscritos reportaron que realizaron únicamente actividades a distancia. Cuando indagamos sobre el mecanismo de desarrollar los aprendizajes, se conoció que solamente el 35% utilizó plataformas de aprendizaje o videos para la enseñanza. Los contactos telefónicos es modalidad principal para comunicarse con los establecimientos educativos para el desarrollo de las tareas. Hay un 45% que utilizó la impresión de materiales o guías pedagógicas, pero esa opción al final fue progresivamente desechada por los costos de la impresión, y sobre todo en las zonas más desfavorecidas, pues se terminó colocando información en las carteleras y copiando tareas en los cuadernos de los estudiantes. Entre la población escolarizada, pues bueno, hay poco acceso a las tecnologías en los sectores más pobres. De hecho, investigamos en la ENCOBI cuáles son las necesidades que han identificado dentro de los hogares, y la mayoría reportó necesidad de acceso a internet, necesidad de acceso a dispositivos electrónicos, mayor información para orientar tareas y mayor interacción con personal docente. Nosotros, este periodo académico se ha reiniciado con una tímida apertura de las escuelas en unas condiciones muy precarias, después de tener más de año y medio con las escuelas cerradas, de manera que hay un retraso en el ámbito educativo, no solamente por la caída de la cobertura, sino también por las desigualdades que se han introducido en estas modalidades de educación a distancia. En cuanto a la actividad económica, tenemos que la estrategia de defender el ingreso del hogar en el pasado era incorporando, en la siguiente, incorporando más miembros a la actividad económica, por ejemplo, jóvenes que dejaban de estudiar, mujeres que salían de la inactividad para desempeñar muchas veces empleos precarios, también adultos mayores que se reinsertaban en el mercado laboral, incluso luego de haberse jubilado, pensionado, de manera que a partir del año 2018, la población económicamente inactiva empieza a crecer por la reducción del empleo y por la destrucción de oportunidades económicas, también por la caída de las remuneraciones, llegando a niveles del 50%, un nivel muy superior al promedio de América Latina, que está en el orden de 40%. Vale destacar que dentro de ese gran grupo de población inactiva, la ENCOBI nos permite identificar que hay un 15% de mujeres con hijos que querrían trabajar, pero no pueden porque no cuentan con los apoyos necesarios para el cuidado de los hijos. Y también hay un 36% de personas desalentadas, quienes reportaron que hicieron muchos esfuerzos para buscar empleo y que en el último tiempo ya desistieron de ello. En la siguiente lámina podemos mirar algunos cambios importantes en el mercado laboral que reflejan la contracción del mercado de trabajo, y eso no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la reducción del tamaño de nuestra economía, tal como lo
lo señalábamos al comienzo. En este contexto de crisis tenemos que el empleo público cayó de manera notable entre el 2014 y el 2021, también en el sector privado, y también en el grupo de los patronos o los empleadores. En el último año, la mayor caída de la actividad económica fue en el grupo de edad de 25 a 35 años, y para las mujeres en particular fue de 12 puntos, mientras que para los hombres fue de 3.5 puntos. En Venezuela, los asalariados del sector público y privado representan apenas un 40%, y los trabajadores por cuenta propia llegan a representar el 52%. Son valores muy por encima muy en el caso de la salarización, muy por debajo de América Latina, que tiene un 63%, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, muy por encima, ya que en América Latina observamos un promedio del 30%. En la siguiente podemos notar en las gráficas que presentamos. Ella quiere que la La baja actividad junto al aumento de la precariedad laboral ha hecho que en Venezuela el origen laboral de los ingresos de los hogares sea levemente superior al 50%. Los ingresos no laborales son aquellos que provienen de las prestaciones públicas, jubilaciones o pensiones, transferencias, bonos o transferencias directas de origen público, y bueno, más recientemente las remesas. Podemos ver en la gráfica cómo fue creciendo la participación de los ingresos no laborales dentro del total de los ingresos en los hogares, y podemos notar en la gráfica de abajo de la lámina cómo la fuente principal de los ingresos no laborales en los hogares pobres extremos son los bonos temporales que ha entregado el gobierno nacional, los cuales representan el 77% de los ingresos totales. Las remesas y transferencias tienen un peso mayor en los hogares no pobres, pero no es despreciable lo que observamos con relación a estos aportes en los hogares pobres y pobres extremos. En la siguiente lámina vamos a observar algunos resultados sobre el programa de transferencias públicas que se ha llevado adelante en el último tiempo. Como decía, el gobierno nacional se ha centrado en la entrega de bonos a través del sistema Patria, y ha dejado un poco de lado la entrega de las llamadas cajas CLAS, entre otras razones por la falta de divisas para la compra de alimentos. En ese sentido, entonces hemos encontrado que aumentó de 52 a 62% la participación de hogares que declararon entonces recibir transferencias públicas. Pero vale destacar que el promedio de esas transferencias es solamente $5. Y la periodicidad con la que se reciben en un 45% de los casos es mensual, y un 20% de los casos es quincenal. En ese contexto que hemos venido describiendo con énfasis en el último año, pero mirando un poco la tendencia que se ha venido registrando desde el 2014 en los indicadores de bienestar, la tendencia al deterioro, pues es que se produce esta afluencia masiva de migrantes. En la siguiente página, en la siguiente lámina, observamos un poco la evolución de las cifras sobre el stock de venezolanos en el mundo. Vale decir que en Venezuela no se publican estadísticas oficiales sobre los movimientos migratorios desde hace más de 20 años.
de manera que por esta vía se desconoce la dimensión y las características de la población venezolana que ha dejado el país y de los eventuales flujos de retorno. Y bueno, dada la intensidad y la celeridad del éxodo migratorio venezolano, pues se imponía la necesidad de disponer de información oportuna que ayudara a monitorear este fenómeno. Y en ese sentido creemos que la plataforma R4B ha contribuido a atender ese requerimiento de información mediante un gran esfuerzo realizado de consolidación de las fuentes oficiales de los principales países de destino de la migración venezolana. Puede verse en la lámina que según esos registros, aproximadamente 5 millones de personas dejaron Venezuela desde el año 2015. Un éxodo, un flujo, un fenómeno que no sé, que es inédito en Venezuela y en toda la región, con todas las implicaciones que hemos observado que eso ha tenido tanto para Venezuela como los principales países de destino. En la medida en que se intensificó la migración desde Venezuela, hubo cambios importantes en su perfil. Una de esas variantes fueron los lugares de destino. Estados Unidos y España dejaron de ser los principales receptores de los migrantes venezolanos. Este flujo reciente ha tenido un carácter más intrarregional, siendo Colombia el principal país de acogida de esta migración masiva que salió de manera forzada desde Venezuela en la búsqueda de oportunidades que ayudaran a garantizar la sobrevivencia individual y del resto de la familia. Siguieron en orden de importancia Perú y Ecuador. Esta información que estamos presentando es la que nosotros hemos recogido a través de las distintas ediciones de ENCOVI, donde empezamos a investigar la migración a través de un módulo específico donde indagamos en los hogares si se reportan miembros que hubiesen migrado en los 5 años previos a la fecha del levantamiento. Otras características, me queda poco tiempo. Aquí perfecto, voy terminando. gracias. Okay. Otras características en el perfil migratorio venezolano es que en la siguiente lámina podemos ver que se transversalizó todo el espectro social y se diversificó en términos educativos. Asimismo puede identificarse que, me faltaba decir, otro de los cambios fue la creciente participación de los hombres en el flujo migratorio reciente, revirtiéndose lo que veníamos observando cuando la migración era de baja intensidad, que era una feminización del proceso migratorio desde Venezuela. Esto cambió. Otra característica es que la migración es eminentemente joven, casi la mitad de la población que ha emigrado tiene entre 15 a 29 años. Si incluimos a los adultos jóvenes, estaríamos hablando de 90% de la población migrante entre 15 y 49 años. Población que ha señalado que dejó el país debido a la necesidad de encontrar trabajo. Muy lejos aparece como segunda razón la reagrupación familiar, pero ha mostrado en las diferentes ediciones de ENCOVI una tendencia creciente. Entonces, en la siguiente decíamos que hay una diversificación de la composición social y educativa de la migración venezolana, y asimismo también podemos
hemos identificado la relación de parentesco de los migrantes recientes con el jefe o jefa del hogar que dejaron en Venezuela, y eso nos ha permitido un poco como reconfigurar los hogares migrantes y observar un poco las dinámicas que que están surgiendo en las familias transnacionales, pero es un tema que consideramos que amerita todavía muchos análisis y donde la información que hemos recopilado desde el COVID resulta limitada. En la siguiente, un poco ya para ir finalizando, me gustaría hablar del estatus migratorio y de la ocupación. Vamos a ir a la siguiente. Por primera vez se indagó en el COVID la situación migratoria actual de los venezolanos que dejaron el país recientemente. Los resultados reportaron que casi 2 de cada 3 migrantes mantienen un estatus regular, sea porque han adquirido la ciudadanía de otro país, les fue concedido permiso de residencia permanente, o lo que es más común, les ha sido otorgado permiso temporal de residencia. En este grupo también tenemos que incluir al porcentaje de migrantes a quienes se le ha concedido asilo, refugio u otra forma de protección, un complemento. Vale destacar rápidamente que la prevalencia de un estatus migratorio irregular está más presente en el gran grupo de migrantes que desempeñan ocupaciones elementales, trabajadores de los servicios, vendedores, el sector agrícola. Llamamos la atención sobre este hallazgo porque es posible que ellos no garanticen sus derechos. En cuanto a las remesas, la ENCOVI, la siguiente, nos ha permitido identificar que casi 60% de los emigrantes recientes envían algún tipo de ayuda al hogar de origen y principalmente lo hacen en dinero. Y la mayoría de esas remesas se hacen a través mediante transferencias electrónicas que el beneficiario recibe en bolívares y que se originan en una operación en divisas efectuada en el exterior. Me queda la última lámina sobre potenciales migrantes, pero bueno, creo que puedo hablar un poquito de eso en el momento en que tenga la posibilidad de atender algunas inquietudes de las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Anixa. En el chat le colocamos el link del proyecto ENCOVI y también del observatorio para que también puedan por allí obtener más información. Bueno, pasemos directamente a nuestro segundo ponente. Se trata de Ronald Fabián Rodríguez Durán. Es politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido. Bienvenidos. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ya están viendo mi presentación. Perfecto. Mientras terminas de acomodarte, quiero recordarles a todos, por favor, que estén muy atentos a su micrófono y pedir disculpas, por supuesto, por la interferencia que tuvimos, que fue ajena al observatorio, pero bueno, es cosas que pasan en estos eventos virtuales, ¿no?, que realizamos a través de Zoom. Así que bueno, para poder desarrollarlo, el evento, continuarlo desarrollando de la mejor manera, por favor estén atentos de sus micrófonos. Les recordamos que al final vamos a tener la oportunidad de hacer observaciones o preguntas a los ponentes sobre la información que está compartiendo. Ronald. Listo. Vale, Quintín, muchísimas gracias a todos y todas, gracias por la invitación. Desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario estamos desarrollando un proyecto que se llama Bitácora Migratoria, en el cual le hacemos el seguimiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esta es la herramienta que ha creado el Estado colombiano para la acogida e integración de la población en condición de movilidad humana. Acá en esta primera instancia, pues son algunos datos generales de por qué Colombia, pues, está llamado a ser el país que tiene que tomar algún tipo de liderazgo para afrontar la diáspora venezolana. La diáspora venezolana ya desde el 18
1% de la población. Si partimos de la premisa de la proyección poblacional del censo del INE de 2011, en este momento en Venezuela deberían estar viviendo más de 33 millones de ciudadanos. Lamentablemente en los últimos años han salido más de 6 millones 40 mil, según los datos del R4B, que es la plataforma interagencial que le hace seguimiento al fenómeno. Para los colombianos, digamos que el tema o la diáspora se inicia el 19 de agosto de 2015 e inicia por ciudadanos colombianos. En ese momento el régimen de Maduro llevó las operaciones de liberación del pueblo a la zona de frontera, causando la salida de más de 32.000 compatriotas de forma abrupta en menos de una semana. En esa primera instancia, el Estado colombiano respondió como si se tratara de una emergencia por desastre natural. De hecho, la oficina del Estado que atendió pues, fue la Oficina de Gestión de Riesgo, porque ninguna otra institución del Estado colombiano tenía capacidad para manejar la situación. Y en ese momento se tomó la determinación que los ciudadanos venezolanos que llegaban con sus parejas a Colombia en esa primera expulsión de colombianos, pues ellos venían con sus hijos, con sus esposas venezolanos, se les regularizó inmediatamente. Y esa fue tal vez la primera señal de que el Estado colombiano iba a asumir el fenómeno migratorio de una forma diferente a como se venía haciendo. Hoy la cifra que se tiene desde Migración Colombia, que es la autoridad migratoria del Estado colombiano, es de 1.842.390 ciudadanos venezolanos, es decir, el 30,5% de la diáspora venezolana, que hoy representa el 3,6% de la población colombiana. Los datos que ustedes encuentran, pues es de los diferentes países. Llama la atención, por ejemplo, Colombia, Perú y Guyana, que tienen una presión importante, ya representan más del 3% de la población de los respectivos países. Si bien en Guyana la cifra no es alta, proporcionalmente a su población el impacto sí es mayor. No obstante, pues hay otra cifra que hay que tener en cuenta y es la de los colombianos retornados. Tal vez la cifra de la que menos datos tiene el Estado colombiano, incluso menos que de la migración venezolana, porque a los colombianos no se les pregunta cuando regresan cuánto tiempo llevaban viviendo en Venezuela. La última cifra, que además esta depende de otra oficina del Estado, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, es de 980.000 ciudadanos que habían hecho de Venezuela su hogar y que han regresado en los últimos años. Algunos de ellos, hay que decir, de segunda o incluso tercera generación, por lo tanto nunca habían vivido en Colombia, y si bien son reconocidos como retornados porque tienen derecho a la nacionalidad colombiana, en la práctica, en esencia, siguen siendo migrantes. En el caso colombiano, pues la evolución ha sido bastante, digámoslo, acelerada. En 2014, Colombia tenía 23.573 ciudadanos venezolanos en una migración que era sobre todo migración altamente calificada, jóvenes que, aprovechando las dinámicas del Cadivi, habían venido a estudiar a Colombia. Las universidades colombianas son muy costosas comparativamente con las universidades venezolanas. Por ejemplo, en el 2007 nosotros comparábamos la matrícula de la Javeriana, que es la universidad jesuita, frente a la de la Andrés Bello, y pues la relación era que por un semestre en la Javeriana un estudiante podía pagar 3 o 4 semestres en la Andrés Bello. Lo que le permitió a los estudiantes venezolanos venir en su momento era precisamente la dinámica del Cadivi. El control del dólar era lo que permitía la llegada, pero en el 2015 es cuando ocurre la expulsión de colombianos y se cierra la frontera. De hecho, pues si contamos desde el inicio de la crisis, desde agosto del 2015 hasta agosto del 2020, 991 días ha permanecido cerrada la frontera. Y pues cuando la frontera, que teóricamente son los pasos fronterizos, los 7 pasos fronterizos los que se cierran, permanecen cerrados, el Estado colombiano pierde la capacidad de conteo. El Estado colombiano no puede contar la cifra de ciudadanos que ingresan. Por eso entre 2015 y 2016, si bien hay un crecimiento importante, realmente va a ser en 2017 donde se ve ya el crecimiento real. Estamos o creemos que en este momento está pasando algo similar por las dinámicas de pandemia desde marzo del 2020
2020 hasta noviembre. Realmente la frontera permaneció cerrada para el paso de población por los puestos fronterizos, y si bien Migración Colombia ha publicado 2 cifras de la migración en el 2021, la realidad es que la cifra puede ser mayor a los 2 millones de ciudadanos venezolanos, precisamente porque el Estado colombiano ha perdido la capacidad de conteo cuando la frontera se encuentra cerrada. A ese 1.800.000 venezolanos, según la cifra oficial, habría que sumar los 2.5 millones que han atravesado territorio colombiano en dirección a países del sur, a Chile, a Perú, a Ecuador, un tránsito que no es rápido, un tránsito que cada vez se hace más lento. La inteligencia migratoria, la capacidad de preparar el viaje, los recursos para el viaje cada vez son más limitados para la población venezolana, y eso hace que un viaje que antes era considerado de 2, 3 semanas se extienda por 2, 3 meses, o incluso con la pandemia este viaje se ha hecho muchísimo más lento y se considera que el tránsito hacia el sur ha disminuido. Con la pandemia, particularmente a inicios del año pasado, encontramos un fenómeno sobre todo en la frontera entre Colombia y Ecuador. En el paso de Ipiales estábamos viendo que estaba regresando población venezolana. Eh, en su gran mayoría reportaban venir del Perú. Una investigadora de la Universidad Libre del Valle del Cauca, pues, o del departamento del Valle del Cauca, nos reportaba cómo, haciendo trabajo de campo, pues había encontrado un número importante de ciudadanos venezolanos que, a pesar de estar las fronteras cerradas por las restricciones de la pandemia, estaban regresando, y la causa era puntualmente el cambio político que estaba viviendo Perú, la campaña que tuvo una carga xenofóbica bastante importante, y el anuncio del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que se hacía en Colombia. Ya pasando a ese tema, que es el que realmente, digamos, me han pedido que exponga. El estatuto es un instrumento que no hace parte de la legislación colombiana en estricto sensu. De hecho, en agosto del año pasado, el 14 de agosto, se expidió la ley migratoria, y en la ley no está contemplado el estatuto. El estatuto, su naturaleza jurídica es de decreto presidencial, lo cual, pues, digamos, lo hace frágil legalmente, porque teóricamente el próximo presidente de los colombianos podría derogar ese decreto. Es poco probable que lo derogue, en la medida en que el presidente Duque, pues, logró que el estatuto tuviese una reputación internacional y un acompañamiento internacional importante. La comunidad internacional encuentra en el estatuto un instrumento absolutamente llamativo para el manejo del fenómeno migratorio, y el apoyo y la cooperación internacional le han permitido ganarse un lugar no solamente dentro de la sociedad colombiana, sino dentro de la dinámica regional. No obstante, pues tiene la fragilidad legal de que si llega un presidente antimigrante, teóricamente podría derribarlo con relativa facilidad. Ahí ya sería más el cálculo político que haría este gobernante. Hasta el momento se han acogido al estatuto 1.643.667 ciudadanos que han iniciado el proceso. Cuando uno mira el inicio del proceso y mira la finalización de la primera fase, uno diría: ¿por qué han iniciado menos de los que han finalizado la primera fase? La respuesta que da la autoridad migratoria, Migración Colombia, es que los que tienen que crear el usuario para poder acceder al estatuto son los padres, los mayores de edad. Los niños menores de 7 años no tienen que crear el usuario. Por esa razón, la diferencia de 100.000 que hay entre los que han iniciado el proceso y los que ya han logrado finalizar esta primera parte. Esta primera parte es absolutamente llamativa, porque es quizá la primera política pública que se hace en Colombia desde la dinámica virtual completamente. Con la pandemia, muchas de nuestras políticas públicas tuvieron que pasarse a la virtualidad, pero esta es la primera política pública que se diseñó iniciando desde el principio, desde la virtualidad, lo cual, pues, ha tenido una ventaja ya, y es que ha cubierto ya a 1.743.355 ciudadanos que han terminado la primera fase, pero
El reto es porque muchos de los ciudadanos venezolanos tienen problemas de conectividad, lo cual hace engorroso el proceso para ellos, o incluso aquellos que tienen situaciones de analfabetismo tecnológico, pues tienen una dificultad mayor para poder acceder al proceso. Dentro de esta primera fase, que es la fase electrónica, se ha hecho una encuesta de sociocaracterización. Esta encuesta de sociocaracterización económica tiene 88 preguntas que van desde el nivel de formación, educación, si ha tenido cursos universitarios, técnicos, profesionales, su nivel de salud, si tiene alguna enfermedad de alto costo, si tiene alguna condición particular que requiera asistencia, su vocación de permanencia, las causales que lo llevaron al fenómeno migratorio, y pues ya el 92% de la población que tiene el Estado colombiano registrados como la diáspora venezolana en Colombia ha realizado esta encuesta. ¿Cuál ha sido el problema de la encuesta? Que lamentablemente la autoridad migratoria no ha socializado ni ha compartido esta información de forma expedita con las autoridades locales, particularmente con las alcaldías, sobre todo con aquellas alcaldías que tienen una alta presencia de migrantes, y que esta información sería absolutamente útil. Por ejemplo, en este momento los niños, niñas y adolescentes venezolanos tienen derecho a la educación en Colombia. Según el Ministerio de Educación, más de 400.000 niños ya están dentro del sistema educativo colombiano, pero lamentablemente hay más de 300.000 que están pendientes de ingresar. Esta información sería absolutamente vital para que las autoridades locales pudieran hacer una búsqueda activa de esos niños, niñas y adolescentes que no están dentro del sistema educativo. Hay que decir que el registro no significa ni integración ni inclusión. El registro es la primera parte, y de hecho pues la autoridad migratoria ha hecho un esfuerzo que no se puede negar, pero pues es la puerta de entrada, más no es la integración como tal. Hasta el momento, 1.119.400 ciudadanos venezolanos han hecho el registro biométrico, que es la segunda parte del estatuto. Los ciudadanos venezolanos se acercan hasta un punto visible. En este punto visible se le hace captura de huellas, se le toma una fotografía, que son los elementos biométricos, y que permiten corroborar la información que ha entregado el ciudadano venezolano en la primera fase de cara a expedir el permiso por protección temporal. Ese permiso por protección temporal será el documento de identidad de los ciudadanos venezolanos durante los próximos 10 años. Este documento es la ruta para que aquellos ciudadanos que deseen radicarse en Colombia pueden acceder a la visa de residente. No obstante, todavía no se sabe cómo va a ser la transición entre el PPT y las visas de residente, porque pues en el caso colombiano las visas de residente no implican solamente el haber cumplido un tiempo, sino implican tener una capacidad económica que, pues dadas las condiciones en las cuales llega la población venezolana, desarrollarla en 10 años puede llegar a ser complejo para varios de ellos. En este momento, acá está el documento como tal, las características que tiene el documento como tal. Es muy parecido a los documentos o a las nuevas cédulas colombianas, a las nuevas cédulas digitales colombianas. Es un documento que se entrega en su primera versión de forma gratuita. Si un ciudadano lo pierde, al igual que un ciudadano colombiano cuando pierde su cédula debe pagar por el duplicado, pero inicialmente se les entrega el documento de forma completamente gratuita. Al día de hoy en la mañana se habían entregado 97.999 permisos por protección temporal, es decir, ciudadanos que ya tienen este documento en sus manos y que les permite interactuar con las instituciones del Estado colombiano. Pero ahí se presenta uno de los grandes retos, porque si bien ya se han empezado a entregar los primeros PPTs, y de hecho pues entendiendo que la política del estatuto arrancó en febrero o se anunció en febrero por el presidente, el decreto entró en vigencia en marzo y se inició el proceso de registro en mayo, pues decir que ya hay un número importante de ciudadanos venezolanos con este documento no deja de ser un logro. Lo preocupante es si ese documento realmente tiene el reconocimiento social.
hemos encontrado que en algunas empresas prestadoras de salud, en las EPS, hay EPS que ya tienen dentro de las categorías de documento de identidad el PPT, hay otras que no. Igual sucede con las instituciones bancarias. Hay instituciones bancarias que hicieron rápidamente la adaptación de los otros instrumentos o los instrumentos que venía utilizando el Estado colombiano, como el permiso por protección temporal, lo cambiaron rápidamente al PPT, pero hay otras instituciones bancarias que no. En algunos temas coyunturales, puntualmente en el tema de la vacunación, en Mi Vacuna, el ciudadano venezolano puede acceder a la vacuna en Colombia con el PPT, es decir, si quiere ingresar a buscar su puesto de vacunación o a tramitar un turno para poder ser vacunado, en Mi Vacuna puede encontrar en la categoría de PPT. No obstante, una encuesta que hizo la Fundación Konrad Adenauer, que es uno de nuestros aliados en este proceso, junto a la FIP, la Fundación Ideas para la Paz, cuando le preguntaron a los empresarios colombianos si conocían el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el 79% dijo que no lo conocía, que no sabían de qué se les estaba hablando, lo cual pues tiene un impacto porque pues los empresarios son los que tienen la mayor parte del trabajo formal. En este orden de ideas Ronald, pues hay unos tenemos retos. unos minutitos para ir cerrando. Perfecto. Entonces, tenemos unos retos importantes. El primero y el más importante es el de los niños que están por fuera del sistema educativo, y una de las apuestas más grandes, incluso una de las políticas que se ha manejado desde Migración Colombia, es darle prelación a niños, niñas y adolescentes menores de 7 años para poder acceder a la documentación incluso antes que sus propios padres. Muchos niños ya tienen su PPT, así sus padres no lo tengan, precisamente por la dinámica de protección. Ahora esos niños se espera que puedan entrar al sistema educativo y puedan pues continuar su proceso formativo sin mayor interrupción. Otro de los retos es el acceso a salud, como lo decía, y finalmente el acceso al empleo. Obviamente, pues nuestra dinámica desde Colombia ha sido la recepción de la migración. No obstante, pues los retos vendrán con el próximo gobierno. El presidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque dieron continuidad a una política de Estado, y digamos que ha sido por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de gobierno solidario. Esperemos que un cambio político no afecte esta dinámica, pero hasta el momento digamos que la posición del Estado colombiano en su gran mayoría es favorable a la migración. No obstante, no se puede negar que desde noviembre del 2021 poco a poco han ido creciendo los fenómenos de xenofobia, que también hay que recalcar y sobre los cuales podemos hablar en la parte de preguntas. Entonces, si quieren, paro en este punto y dejo para las preguntas más adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Ronald, por la información que compartiste con nosotros. Vamos a pasar directamente a nuestro siguiente ponente. Se trata de Julio Croci, es licenciado en Ciencias Políticas, actualmente es el jefe de la Unidad Intergubernamental y Enlace con la Sociedad Civil de la Organización Internacional para las Migraciones. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar participando de este encuentro. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan y agradecer la invitación desde la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la situación de Venezuela. Es un placer poder compartir estos espacios de intercambio de información, de buenas prácticas, de conocimiento, porque nos enriquece desde nuestro trabajo y también podemos visibilizar a aquellos que llevamos adelante. La ponencia la ponen ustedes. Si Vamos no, a... No, si la tienes tú, ¿la tienes allí? Comenzamos con compartiendo el video, ¿te parece, Julio? No, el video lo dejamos para lo último, la presentación necesitaría. Ahora la busco a ver si la tengo aquí a mano.
Mientras tanto, les comento que en el chat también compartimos un enlace a al Observatorio Venezolano de la Universidad de Rosario. Estoy buscando acá. Y por allí preguntaron también si se iba a compartir material. Todo este material va a estar disponible en la página del observatorio y estaremos compartiendo el link. Muchas gracias, ahora sí. Muy bien, como les decía entonces, en la Oficina del Envío Especial para la Respuesta Regional a la situación de Venezuela de la OIM es donde trabajo, y estamos muy agradecidos de la invitación a este importante espacio donde se habla de dos temas tan importantes como la integración y el retorno, donde yo me voy a posicionar, donde voy a extenderme en los procesos de integración que está viviendo el flujo mixto de migrantes y refugiados, personas migrantes y refugiadas venezolanas en el mundo, especialmente en la región donde nosotros trabajamos, que es Latinoamérica y el Caribe. Próxima lámina. Como bien se ha descrito en las dos presentaciones anteriores, la región de América Latina se enfrenta a dos situaciones sin precedentes, como es el impacto del COVID-19, no solamente en materia de salud, sino como bien lo ha descrito una de las exposiciones, la primera, el impacto económico importante que ha tenido en la región, el impacto social, económico en la región, y que eso genera situaciones de vulnerabilidad más importantes para las personas migrantes y refugiadas venezolanas en los diferentes países receptores. Y por el otro, justamente este movimiento mixto de personas venezolanas, que en su número ya ha llegado a 6 millones, es el movimiento migratorio más importante de la historia del continente americano, y donde hay dos elementos muy interesantes en materia de integración, que son los que me desarrollaré en mi breve exposición, sobre los procesos de integración, que son el proceso de Quito, un espacio intergubernamental de respuesta de los estados receptores, un espacio técnico, y por el otro lado las organizaciones de personas migrantes y refugiadas venezolanas que han sabido constituirse en más de 100 en todo el continente y que están siendo una parte importante de la respuesta a la situación de sus connacionales. Siguiente lámina, por favor. Nos basamos en dos ejes centrales de respuesta internacional a la cuestión migratoria, no solamente venezolana, sino en general, como es la adopción de la Declaración de New York para Migrantes y Refugiados, que es la base del Pacto Mundial, adoptado por varios estados, muchos de ellos los de la región de Latinoamérica y el Caribe, y los objetivos para el desarrollo sostenible, y puntualmente el 10.7, donde habla de facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y regular, inclusive con políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y puntualmente, ¿qué respuesta ha dado a nivel internacional en materia de los flujos mixtos de migrantes y refugiados venezolanos? Si pasamos a la otra, por favor. Vemos que la respuesta nace en 2018, cuando la OIM y el ACNUR, a pedido del Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas, crea la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial. Es una medida muy importante de coordinación interagencial entre la OIM y el ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas en dar respuesta a la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Y luego nace el Plan Regional de Respuesta a Migrantes y Refugiados en sus diferentes ediciones, en 2021, y ya fue presentado a fin del 2021 el Plan 2022. Y por otro lado, el espacio intergubernamental que se denominó Proceso de Quito, que son estos países receptores de migrantes y refugiados venezolanos que tienen el objetivo de trabajar y coordinar a nivel regional políticas públicas, dar una respuesta regional a diferentes situaciones en el proceso de recepción, protección e integración de personas migrantes y refugiadas venezolanas. Siguiente, por favor. Esto ya un poco ya lo vio reflejado en las demás exposiciones, el número que impacta
que nos lleva a situar a la crisis migratoria venezolana en la segunda crisis más importante en el mundo, luego de la crisis siria. Más de 6 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas en el mundo, donde 4.9 y ya algunos hablan de 5 millones están en América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Y cuando hablábamos entonces de una de las respuestas de estos procesos de integración, que es uno de los temas que hoy nos convoca este encuentro, hablamos del proceso de Quito, que es este espacio intergubernamental que nace en 2018 en Ecuador, en la ciudad propiamente de Quito, y por eso lleva su nombre, en estos países receptores de inmigración venezolana en busca de una respuesta regional, en busca de un intercambio de buenas prácticas, en busca de una discusión para encontrar los mejores mecanismos en los procesos de recepción y protección. En ese momento todavía no se hablaba de integración, porque se pensaba que era un flujo, como bien se describió en la ponencia anterior, se pensaba en un flujo de emergencia, en un flujo que había que resolver cuestiones de protección, porque no se sabía el tiempo en el cual esta población iba a estar, iba a permanecer en estos países. El proceso de Quito hoy está conformado por 3 estados, los cuales son receptores de inmigración, de migrantes y refugiados, personas migrantes y refugiadas venezolanas en sus países en diferente cantidad, de población, como se ha visto en la anterior descripción, y que buscan encontrar soluciones técnicas. Y aquí es muy interesante, porque en todo este proceso del 2018 al 2022 se han visto varios cambios políticos en la conducción de estos países receptores. Y sin embargo, ninguno se ha retirado del proceso, porque justamente el proceso busca soluciones pura y exclusivamente y estrictamente técnicas. Por lo tanto, hoy estamos orgullosos de poder decir que el proceso de Quito sigue contando con los países que lo fundaron y se agregaron otros más en el camino. Como el ejemplo del caso de Guya de Curazao, que es un estado observador del proceso. Y aquí se han firmado diferentes declaraciones que no son obligatorias para los estados, pero sí son puntos de partida, puntos de encuentro y de intercambio de buenas prácticas y de lineamientos generales para compartir entre los estados receptores buscando soluciones en conjunto. Ya ha habido dos reuniones de ministros de trabajo y aquí es donde cambia el eje, donde la integración también pasa a ser parte importante de la discusión del proceso de Quito, de cómo integrar a la población migrante y refugiada venezolana en las sociedades de acogida. Siguiente, por favor. Y aquí un poco por dónde está la importancia del proceso, que justamente es lo que venía diciendo anteriormente. Este espacio multilateral técnico que busca que los estados adopten y articulen medidas para el manejo de los flujos de migrantes y refugiados venezolanos. Esta declaración, que ya ha pasado por varias presidencias, como se ve abajo, en Ecuador, ha pasado por Argentina, ha pasado por Chile, por Colombia, actualmente por Lima el año pasado, y actualmente la presidencia pro tempore está en manos de la República Federativa del Brasil, el cual se esperan de aquí a junio una gran cantidad de talleres, encuentros, reuniones y avances muy importantes que se han dado en los diferentes capítulos, como por ejemplo el mecanismo regional de lucha contra la trata de personas, que es un mecanismo aprobado por el proceso y que se está implementando como una respuesta regional a la lucha contra este flagelo de la trata de personas, como también la estrategia regional de integración socioeconómica, donde la OIT, junto con el PNUD, OIM y ACNUR, han llevado adelante esta estrategia a fin de colaborar en los procesos de integración socioeconómica en los países receptores de los más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos que hablábamos, que se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, el proceso de Quito hoy está activo, con un dinamismo muy importante. La Secretaría Técnica es llevada adelante por OIM y el ACNUR, y el Brasil le ha dado una impronta muy importante donde
reflejar a los gobiernos locales la importancia de las comunidades de acogida, la importancia de los grupos vulnerables, no hablar de un flujo migratorio mixto en general, sino pensar en las particularidades de los grupos, y aquí también en OIM hemos avanzado en la materia, haciendo un reciente estudio exploratorio sobre la población afrodescendiente de migrantes y refugiados venezolanos. Buscar e investigar sobre estos grupos vulnerables, como también las comunidades indígenas, y analizar también la temática de la juventud, la importancia de los jóvenes como en los procesos migratorios y la importancia de los procesos de integración para acompañar a estos flujos. Siguiente, por favor. Muy amable. Y aquí otro elemento importante, otro espacio importante de integración en los países de acogida, que son las organizaciones de la diáspora venezolana en Latinoamérica y el Caribe. Hay más de 100 organizaciones creadas, algunas ya con una historia previa a esta salida masiva. Hablamos de organizaciones como, por ejemplo, la ASOVEN de Buenos Aires, que tiene más de 22 años, y otras organizaciones que han nacido con el incremento de la presencia de los migrantes y refugiados en los diferentes países de acogida, pero que se han convertido en un espacio muy importante de protección, de recepción e integración, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Más de 100 organizaciones, decíamos, y que encontramos una adaptación muy interesante en los cambios generados por el impacto del COVID-19. Tenemos organizaciones que prestaban otro tipo de servicios, otro tipo de actividades, y que con el COVID-19 se transformaron en asistencia humanitaria, protección de derechos humanos, ayuda solidaria, comedores, espacios de acogida, espacios de orientación. El manejo de información y la experiencia de campo que tienen en la llegada directa a quienes requieren asistencia. Esto es muy importante. Estas organizaciones, el migrante, la persona migrante venezolana llega a un país desconocido, a una cultura desconocida, y qué mejor que sea atendida por un propio paisano, por un propio connacional que le pueda brindar de información y asesoramiento en esta permanencia en el país o en el tránsito que esté en este país receptivo. Estas organizaciones tienen una alta participación de jóvenes y mujeres como dirigentes y socios. Es un dato muy interesante. Yo he tenido la capacidad la posibilidad de trabajar con otros flujos migratorios en la vida asociativa. Nunca he visto este nivel alto de mujeres dirigentes. El más del 57% de los miembros de comisión directiva y en muchos de ellos presidentes son mujeres. Esto se desprende del estudio que hicimos en el año 2020 sobre organizaciones de la sociedad civil de la diáspora venezolana. La gran mayoría de estas organizaciones, como decía, nacieron en los últimos 5 años. Hay un incremento muy importante de organizaciones luego de la salida masiva de personas migrantes y refugiadas. Y sus integrantes, su gran mayoría, son voluntarios, trabajan ad honorem en estas organizaciones, pero con un alto compromiso, profesionalismo y dedicación. Y un alto porcentaje de estas instituciones realizan acciones humanitarias y de integración social, económica, en beneficio de la población venezolana. Y desde la OCE estamos fortaleciendo las capacidades de estas organizaciones. Creemos que son un socio estratégico en la respuesta a la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Por lo tanto, hemos apoyado diversas iniciativas como la Asamblea Anual de la Coalición por Venezuela, la Federación a nivel América de las organizaciones venezolanas, actividades culturales muy importantes como la de Latin Vox Machine, una orquesta de músicos venezolanos que ha incorporado otros músicos migrantes y han hecho un trabajo excepcional, su primer trabajo sinfónico, que es el Principito Sinfónico, y el cual la OIM, junto con ACNUR, la cooperación española, hemos apoyado para que esto pueda presentarse y sea un trabajo y modelo de integración a través de la cultura. Y por otro lado, la formación de los líderes. Las organizaciones nos requerían mayor posibilidad de conocimiento, de presentación de proyectos, de cómo concursar por fondos internacionales, la posibilidad de organizarse mejor, de comunicar más todo lo que hacen. Y es por eso que llevamos adelante en el año 2021 un curso de formación de líderes que nos llevamos la grata sorpresa
nosotros pensamos hacer este curso junto con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pensábamos hacerlo para 70, 80 personas y recibimos 350 inscripciones de toda Latinoamérica y el Caribe, por lo cual incrementamos el taller a 120 líderes y lideresas que durante 2020 recibieron esta capacitación. Por lo tanto, es muy importante para la OIM el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta. Y junto al proceso de Quito, me parecieron dos elementos interesantes para compartir con ustedes en esta corta presentación sobre las respuestas de la región, las respuestas en este caso, de los estados receptores, y por otro, la propia organización de la comunidad. Y aquí es una frase muy interesante que nos decía un entrevistado en el estudio exploratorio que hicimos sobre organizaciones de la sociedad civil, es las organizaciones de venezolanos, la propia comunidad venezolana, no queremos ser solamente un objeto de estudio, sino queremos ser parte de la respuesta. Y aquí me parece lo interesante de esta historia, la importancia del rol estratégico que toma la propia comunidad para dar respuesta también a su situación en los países de acogida. Y aquí es el gran rol que están teniendo las organizaciones de la diáspora a través de acompañamiento, comedores, talleres de formación, fortalecimiento en microemprendimientos. Tuve la suerte de estar en diciembre en la inauguración de Manos Beneguayas, una asociación venezolana en Montevideo, Uruguay, donde ha inaugurado su sede, donde es un espacio de coworking, la posibilidad de brindarle a profesionales que tengan un espacio donde desarrollar su labor. Por último, una frase muy interesante que rescato del estudio exploratorio de organizaciones de la sociedad civil en la próxima lámina, da cuenta de cuál es el panorama actual y lo que tenemos por delante, ¿no? El escenario regional post-COVID será diferente al que hemos conocido. En el campo migratorio los actores serán los mismos, pero sus roles deberán adecuarse a los nuevos desafíos. Habrá que proyectar más allá de lo coyuntural y avanzar hacia lo estructural. Y justamente en este contexto las organizaciones de migrantes tendrán mucho que aportar, ¿no? Una frase de la doctora Adriana Alfonso que me parece muy interesante en estos temas que nos convocan hoy en el conversatorio, de cómo la mirada que vamos a tener luego de esta pandemia, que todavía estamos atravesando y que no sabemos cuándo finalizará, con un impacto social y económico tremendo, donde los migrantes y refugiados ven la posibilidad de vulnerarse más sus derechos en esta situación. Por lo tanto, me gustaría terminar aquí, pero no sin antes compartir un breve video sobre la historia de los actores protagonistas de lo que hoy estamos hablando, que son las personas migrantes y refugiadas venezolanas, en un hilo conductor de las acciones y actividades que se discuten en el marco del proceso de Quito. Mi nombre es Carmen Alejandra Parra García y esta es mi historia. En la frontera nos atendieron en el centro de recepción cuando llegamos acá por el personal de migraciones, nos orientaron y nos brindaron todos nuestros servicios básicos. En el camino, que es bastante largo y triste también, vimos muchas cosas fuertes. También gente que se aprovecha de nuestra situación. Fue muy difícil como mujer, muchos abusos, presiones. Solo nosotros migramos de nuestro país buscando el bienestar de los nuestros. Tuve un caso muy cercano de una amiga donde ella tuvo que viajar sola. Empezó a trabajar, así pudo reunir para así enviarles dinero a su familia y bueno, están acá todos reunidos, todos juntos, trabajando. Nos costó ubicarnos
y acceder a nuestros papeles, documentación. Pero finalmente pudimos regularizar. Mis hijas pudieron entrar a estudiar. Eso me brindó a mí una gran satisfacción. Luego Perú me permitió, digamos, ciertas ayudas y así pude tener mi trabajo y ejercer como médico. En esta pandemia he estado trabajando por la salud de las personas, apoyando y dando lo mejor de mí. Y esto ha permitido ayudar mucho a los míos, a integrarme también, a sentirme parte de la sociedad y ayudar a las demás personas. He conocido casos de muchos pacientes que han resultado positivos para VIH, donde el país felizmente les ha brindado el apoyo para la medicación. La migración enriquece un país, también beneficia a los países, porque se enriquecen con otras miradas. Estamos aquí para hacer crecer el país, para crecer con él, para hacerlo mejor. Proceso de Quito, el espacio técnico intergubernamental que da una respuesta articulada regional a la situación de movilidad humana en la región. Muchas gracias. Con este video quería despedirme. Creo que es un poco una línea de trabajo del proceso contado por una migrante, que en este caso es la protagonista de esta historia. Y justamente desde la OIM tenemos esta concepción de las migraciones como un motor de desarrollo, migraciones como motores de integración, motores de trabajo dentro de las sociedades de acogida, y los estados aquí encuentran una gran potencial. Y lo vemos también, y aquí un homenaje también a todos los médicos y médicas que han convalidado su título y han podido sumarse a los cuerpos médicos para combatir este gran flagelo que es el COVID-19, como ha sido en Perú, como ha sido en Chile, como ha sido en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Por lo tanto, y también no olvidar que durante la pandemia la gran posibilidad de acceder a un alimento o a una compra de supermercado, y además también pudo ser gracias a toda la gente que transportaba esto, y gran parte de ellos han sido de la comunidad venezolana. Por lo tanto, ahí vemos cómo las migraciones son un elemento importante de apoyo a los países y a las sociedades receptoras y a los países de acogida. Por lo tanto, desde la OIM estamos sumamente a disposición para ampliar información, para poder pensar estrategias en conjunto con la academia, que son sumamente importantes en esta temática. Tenemos un ejercicio de trabajo con diversas universidades, y gracias por compartir también el manual de buenas prácticas y de herramientas teóricas para organizaciones de la sociedad civil venezolana, que fue producto del taller que les contaba anteriormente que hemos hecho de capacitación. Y este año tenemos varios proyectos con diferentes donantes en materia de integración socioeconómica y de colaboración de ayuda humanitaria y derechos humanos. Por lo tanto, vamos a tener una agenda extensa de trabajo con mujeres lideresas también, que es un programa que tenemos con la OEA, visibilizando este trabajo de esta gran cantidad de mujeres venezolanas en toda Latinoamérica y el Caribe que trabajan en pos de sus connacionales. Vuelvo a agradecer la invitación y ha sido un placer, y quedo a disposición para cualquier pregunta, consulta o crítica constructiva. Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, un gusto saludarte, y la verdad es que también es un gusto contar con la OIM en este conversatorio. Ya tienes por allí alguna pregunta, ya te la vamos a formular. Pero ahora, para cerrar, vamos a darle la bienvenida a Constanza Armas. Ella es investigadora asociada del Observatorio Venezolano de Migración, que nos va a dar unas palabras de cierre.
y después pasamos ya a las preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Quintín, y muchísimas gracias a todos. ¿Tengo mi micrófono abierto? Sí, perfecto. Creo que he dicho esa frase durante toda la pandemia un montón. Bien. Bueno, en principio quisiera agradecer a los ponentes de hoy que nos dieron un panorama general sobre la población venezolana en situación de movilidad y algunas perspectivas de lo que nos depara este año que recién comienza. Hace unos días, Alfredo Infante, exdirector para América Latina y el Caribe del Servicio Jesuita Refugiados, nos mencionaba que en Venezuela se instauró algo que él llamó la cultura de la migración, haciendo referencia al complejo proceso de retorno y salida del territorio venezolano que todo indica seguirá desarrollándose durante este periodo y, en su opinión, en el futuro. Como bien comentaba Nitza, viendo hacia atrás, gracias a la situación de crisis humanitaria compleja que aún estamos atravesando en Venezuela, la migración forzada que se desarrolla desde el 2015 ha representado más de 5.5 millones de personas que dejaron sus hogares en contra de su voluntad porque no pueden gozar, entre otros derechos, al bienestar económico. Como bien mencionó Nitza en su ponencia, en la que expuso la preocupante situación económica, educativa y laboral que se vive en el país, y que se configura junto con ellos, con otros, como factores de expulsión. Igualmente, en el contexto del 2020, se observó que el flujo de salida por pasos regulares desde Venezuela se detuvo por el tema del cierre de las fronteras y todas las medidas asociadas a la respuesta al COVID, aumentando el retorno de migrantes venezolanos por vías irregulares al territorio, que les expone a situaciones de muchísima vulnerabilidad. Por otra parte, ya en el 2021, con la flexibilización de las medidas sanitarias, pese al cierre de las fronteras terrestres en todos los países de la región, se fue observando un flujo continuo de ingreso de refugios y migrantes venezolanos a través de pasos irregulares o trochas que representan un enorme factor de vulnerabilidad. Entonces, en esta doble dinámica de retorno y de salida, sobre todo hacia Colombia, tal vez para hacer tránsito, para irse a otros países o para permanecer, la red R4B afirma que el 2022 se caracterizará por la continuidad del flujo de salida de personas desde Venezuela a un ritmo general moderado en toda la región, lo que agravará aún más la difícil situación a la que enfrentan los países de acogida, en especial Colombia, las comunidades afectadas y personas refugiadas y migrantes. Esta plataforma asegura que los retos asociados a la irregularidad seguirán aumentando, incluso para las personas recién llegadas de Venezuela que no puedan cumplir con los requisitos de entrada, así como las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en países de tránsito y destino en situación irregular, aumentando los movimientos secundarios y continuos de personas migrantes y refugiadas, que se trasladan de un país de acogido a otro y abren nuevas rutas. Aquí se hace necesario que otros estados adopten los esfuerzos de Colombia para tratar de regularizar aún más a la población venezolana, y como bien comentó Ronald Rodríguez, esto no necesariamente garantiza la integración de las personas venezolanas, pero sí es un gran primer paso. En este sentido, como comentó Ronald, la integración luego de la documentación representa un enorme reto para la población, sobre todo la que tiene vocación de permanencia en los países de acogida, en cuanto al reconocimiento social, al acceso a la salud, al acceso a la educación, etc. Igualmente, Julio hizo comentarios al respecto, hablando de la importancia de la integración, y se detuvo en poder visibilizar a las poblaciones clave, que son especialmente vulnerables, y la necesidad de visibilizarlas. Aquí las organizaciones tienen un papel, las organizaciones de venezolanos de la diáspora tienen un papel fundamental, pues brindan lazos de solidaridad, las ayudan en temas de inserción, colaboración, etc. Es muy importante poder caracterizar a esta población y ayudarlas también a su adaptación y a la inserción que necesitan en los países de acogida. De ahí la importancia de poder recoger información para poder enfrentar los desafíos en esta nueva cultura migratoria
transnacional que parece se está instaurando en el país y en el resto de los países de América Latina. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias por participar y por permanecer acá. Yo el paso a Quintín para poder compartir las preguntas y las respuestas con los ponentes. Muchas gracias en nombre del Observatorio Venezolano de Migración. Gracias, Constanza, por esas palabras de cierre del panel del evento, que verdad que ha tenido muchísima información muy valiosa y bueno, estamos contentos de poder compartir. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Debido al tiempo, quizás no se puedan responder todas, pero vamos a hacer el esfuerzo por tratar de responder la mayoría. Pedimos a los ponentes que vayan a responder, que lo hagan de la manera más concreta que puedan para poder cumplir pues con los tiempos. Tengo desde el chat, voy a empezar con algunas del chat. Una está referida a Ronald, dice: gracias por tu presentación. Ana Karina, quería saber si conocen qué porcentaje de migrantes tienen acceso a productos y servicios financieros en Colombia. Ronald. Realmente, ¿me escuchan ahí mejor? Sí. Gracias, Quintín. Realmente en este momento no se sabe porque muchos de los ciudadanos venezolanos habían abierto sus cuentas con el permiso por protección temporal y al pasarse al PPT se está dando un cambio o una transición. Hay que decir que fue uno de los servicios que más tardó en que los venezolanos pudieran acceder y todavía hasta donde tenemos noticia no les permiten acceder a líneas de crédito. En el caso colombiano pues es un poco complejo porque todas las relaciones laborales están vinculadas a que uno tenga una cuenta de ahorros donde se le deposita el salario y si no tiene esa cuenta de ahorros pues tiene una dificultad. Lo que se ha encontrado sobre todo es que muchos ciudadanos venezolanos han podido acceder por otra vía y es la vía de los teléfonos, la dinámica de utilizar el teléfono asociado a una cuenta bancaria o a una cuenta de depósito. En ese espacio es donde se está dando el mayor resultado. Esperamos que cuando Migración Colombia entregue el registro, la encuesta de sociocaracterización que nos dijeron que le iban a entregar hacia el primer trimestre de este año, vamos a poder tener ese dato puntualmente. El micrófono, Quintín. El micrófono. Gracias. Otra pregunta que está en el chat. Bueno, una la realiza Marcelo desde Brasil y la verdad intenté leerla. Marcelo, discúlpame, pero temo no interpretarte bien en un tema como este y no expresar lo que querías expresar. Otra la realiza Edgar Ocaris a Julio. Y bueno, agradece Julio por el balance, la colección de balances que realiza. Pero bueno, comenta la inquietud de que algunos de los países firmantes del proceso de Quito no han cumplido con ese compromiso y han realizado violaciones a los derechos humanos, incluso de la migración. Y bueno, el papel de la OIM es lo que entiendo que, o de la ONU, ante esta situación. Muchas gracias, Quintín, y muchas gracias a quien hizo la consulta. Ante todo, bueno, la primera parte de la pregunta de reconocer a las personas venezolanas como refugiados. Bueno, en toda mi conversación yo hablé de refugiados e inmigrantes, porque son las dos opciones que tienen los estados, en su mayoría, cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe, en reconocer la regularización de los venezolanos en sus países, en los países receptores. Por lo tanto, justamente que esta respuesta esté dada tanto por OIM como por ACNUR, es esa posibilidad que los estados tienen y que brindan a los ciudadanos en poder reconocer su condición. Por otro lado, y después tenemos, como es el caso de Colombia, y otras respuestas que se han dado en la región, mecanismos que reconocen la protección y la regularización como una respuesta mixta, digamos, que es muy interesante como se está dando en Colombia. Por el otro lado, que es perfectible desde ya, nada es perfecto en este tema. Sí, reconocer la importancia que tiene el proceso de Quito como un foro técnico y de respuestas, pero desde ya que no todos los estados
como bien decía también, todas las declaraciones que emite el proceso no son obligatorias por parte de los estados, pero sí reconocer estas discusiones que se dan, los avances que ha habido y que se debe perfeccionar, sí, desde ya que se debe perfeccionar y nos falta mucho camino todavía por recorrer. Y si en este caso la OIM, no se puede hablar por Naciones Unidas en general, pero sí, cuando ha habido estos problemas en la región se condenan estas situaciones. Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta de Juan Henao. No dice a quién se la dirige, así que cualquiera de los ponentes que tenga alguna información para responder estaría bien. Dice, quisiera preguntar si existe información de violación de derechos humanos por las autoridades de policía en los procesos migratorios. Y por otro lado, si existe información sobre hábitos de consumo de migrantes en los países de acogida. Si alguien Si tiene quieres, alguna... inicio yo con en el caso colombiano. En el caso colombiano hay una preocupación y es el número de ciudadanos venezolanos que han fallecido en dinámicas asociadas a violencia. Ese es un dato sobre el cual no se tiene mucha claridad, incluso cuando algunos estudios hablan sobre la participación de los venezolanos en actos delincuenciales. Se suele resaltar cómo los venezolanos han sido los perpetradores, pero lo que no se dice es que lo que ha crecido exponencialmente es los venezolanos como víctimas, y particularmente en Colombia, que es un país en conflicto, esto es una situación muy delicada porque lamentablemente la dinámica de integración muchas veces se da más fácil por las lógicas de ilegalidad, y los grupos ilegales van sobre los migrantes en el raspado de hoja de coca. Los grupos al margen de la ley están aprovechándose de la población venezolana, tristemente hay que decirlo. El tráfico y la trata particularmente ha crecido en Colombia de forma importante en los últimos años, y ahí hay que marcar un punto. Y pues la delincuencia en las ciudades está reclutando en la base a los ciudadanos venezolanos, y lamentablemente pues lo que se ha encontrado es que muchas veces ese reclutamiento es de victimización, es decir, no es una actividad en la cual el venezolano consiga los recursos, sino que por el contrario es utilizado e instrumentalizado por estas organizaciones. Y obviamente ahí hay un tema de derechos humanos. Hay varias alertas tempranas que se han lanzado desde la Defensoría de Derechos Humanos, pero todavía falta muchísimo trabajo en esta materia. Y respecto a los hábitos de consumo, pues digamos que hay algunos trabajos. Yo hablaba algo del trabajo que viene haciendo Fundación Ideas para la Paz en el tema de los empresarios, cómo ellos se insertan en el mercado laboral y cómo han incidido en ampliar algunos sectores de la economía colombiana. Ustedes pueden buscar en la página de la FIP el informe, si no yo lo busco y se los comparto. Y se están haciendo en este momento algunos trabajos, pero pues dentro de los hábitos de consumo de los colombianos, es decir que el pan de jamón y las hallacas ya hacen parte de la dieta de los colombianos en Navidad. Entonces eso ya implica parte de lo que significa el proceso de integración en Colombia, y cómo los venezolanos han empezado a incidir. Por ejemplo, el tema de las farmacias cambió. Hay un trabajo que hizo un estudiante mío en la universidad de cómo las farmacias en Colombia se transformaron en parte por la llegada de Farmatodo y de las farmacias venezolanas que cambiaron el concepto de droguería, pero pues todavía falta muchísimo trabajo de investigación en esta parte. Sí, aquí para agregar, ha habido un estudio muy interesante en Perú, llevado adelante apoyado por la Konrad Adenauer, sobre esta mirada siempre de algunos sectores de mostrar a la migración como una carga económica para los estados. Y justamente este estudio lo que demuestra es el aporte que hacen los migrantes a la sociedad, y que es mucho más importante que lo que pueden utilizar, por ejemplo, de asistencia de salud pública, educación y demás. Nosotros estamos por lanzar este año, con el apoyo de la cooperación sueca, junto con la Cámara de Empresaria Binacional Venezolana y 8 cámaras de empresarios venezolanos ya constituidas en América, justamente este estudio sobre impacto también en otros países, incluido Colombia, Panamá, Costa Rica, Panamá, República Dominicana,
y otro país de Sudamérica, para medir este impacto, el aporte de los migrantes a la sociedad como primera hipótesis. Perfecto, gracias Julio por el aporte, el complemento, gracias Ronald. Otra pregunta, a pesar de la veracidad de las cantidades o estadísticas, ¿existe la posibilidad de que sean muchos más los venezolanos migrantes por los que han salido por las trochas o usando una segunda nacionalidad? Pregunta Daisy. Sin lugar a duda, en el caso colombiano hay un alto subregistro, como lo decía, en los periodos en que los pasos fronterizos han estado cerrados, eso no ha detenido el flujo migratorio, por el contrario, el flujo migratorio ha permanecido. En el caso de los venezolanos que tienen nacionalidades, por ejemplo, en España, el número de venezolanos en España tiene un alto subregistro porque muchos de los venezolanos tenían la segunda nacionalidad e ingresaron con pasaporte español, entonces no queda registrado. Creo que los números, pues, en temas migratorios siempre son una proyección, nunca se tiene el número completo. De hecho, el proceso que está haciendo Colombia con la encuesta de sociocaracterización le permite al Estado colombiano tener una fotografía, pero pues ha sido tal la dinámica del fenómeno que incluso en el marco del estatuto se le exige a los ciudadanos venezolanos renovar la información año a año. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay un alto proceso de desterritorialización de la población venezolana. Es decir, el proceso de afincamiento, de quedarse en una sola ciudad, les cuesta mucho trabajo, mudan fácilmente de un barrio a otro, de una localidad a otra, pero también de una ciudad a otra y lamentablemente en algunos casos de un país a otro. Entonces, todavía no logra estabilizarse del todo y eso hace que las cifras pues sean volátiles. En algunos momentos hay población que escucha, en el caso colombiano, que hay oportunidades económicas en un área, en una región, y se dirigen hacia esa área o esa región, pero también hemos notado que se dan fenómenos similares con Ecuador por la dolarización, que prefieren ir a trabajar a Ecuador para poder recibir en dólares y regresar a Colombia para transferir los dineros a través del sistema colombiano y llevarlos hacia la zona de frontera. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con la última pregunta. Buenas noches. Me cuestiono qué podemos hacer por los llamados dejados atrás, los que se han quedado aquí en Venezuela. ¿Cómo apoyar las familias y miembros que se quedaron aquí? Pregunta Hernaldo. Yo ¿Tiene quiero alguna idea de cualquiera de los miembros? vincular, quisiera responder, vincular a lo que voy a decir un poco con lo que ha señalado Ronald. Creo que dado el nivel de desarrollo que ha alcanzado la diáspora venezolana, dadas las redes transnacionales de migrantes venezolanos y sus dinámicas tan intensas, va a ser difícil que se pueda establecer esa cifra que mucha gente quiere escuchar de cuántos son exactamente los venezolanos que están en cada país. Creo que vamos a estar mirando en el tiempo por venir mucha circularidad de la movilidad de la migración venezolana, como tú señalabas, dentro de Colombia, pero también entre esa población que se está moviendo y el lugar de origen. Yo creo que vamos a estar viendo migrantes venezolanos que van a estar yendo y viniendo de acuerdo con las oportunidades que vayan encontrando y sobre todo teniendo en cuenta que todavía falta mucho en Venezuela para que se consiga una estabilidad económica, una recuperación de todo lo que se ha perdido en el ámbito de materia social, en materia de servicios, en materia de salud. De manera que creo que esa búsqueda, hay una pregunta que se plantea en forma reiterada, si ya se agotó el proceso de salida de los venezolanos y creo que para un poco reflexionar en torno a la respuesta hay que considerar, como decía,
la situación económica, social, todavía dista mucho de demostrar un proceso de recuperación plena. Tenemos además problemas institucionales que no se resuelven y que afectan el proceso de recuperación económica y social. Y por lo tanto creo que no va a haber una salida como la que registramos entre el 2017 y 2019, pero sí creo que vamos a estar observando cierta circularidad en el movimiento migratorio. Hay procesos de reagrupación familiar que se irán dando. Hay familias que preferirán mantener la situación como se ha establecido hasta ahora, con alguno de los padres trabajando desde afuera y produciendo los recursos que se necesitan para permanecer en Venezuela, porque todo va a depender también de las situaciones familiares particulares, porque hay un tema con los sistemas de cuidado que también sobre eso tendríamos que investigar mucho más en Venezuela, pero que con la migración se ha puesto en evidencia cómo hay familias que han quedado adultos mayores viviendo solos, siendo cuidados por vecinos, por organizaciones que están surgiendo como emprendimientos para atender las demandas sobre cuidado. Creo que con esto de las dinámicas familiares transnacionales, las redes transnacionales de migrantes venezolanos, ahí hay un tema que hay mucho por analizar. Creo que el trabajo que están haciendo desde la OIM, apoyando las migraciones sociales, a las organizaciones sociales de migrantes venezolanos, es una buena iniciativa y también, por supuesto, agradezco todo el trabajo que se está haciendo desde el Observatorio Venezuela, la Universidad del Rosario, para hacer análisis y seguimiento del proceso migratorio venezolano. Aprovecho estas palabras de cierre para reiterar mi agradecimiento a ustedes dos, a Ronald, a Julio y a todas las personas que nos acompañaron durante todo el espacio. Gracias, Anixa. Bueno, me parece que Anixa dio esas palabras de cierre y de agradecimiento, por supuesto, a todos los ponentes que participaron hoy, a Julio, a Ronald, Constanza también, que nos dio el cierre, Anixa, por supuesto. Y bueno, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañaron durante que fue el primer foro del 2022 del Observatorio.